Vamos a finalizar entonces con nuestra clase de garantías constitucionales del proceso penal. Yo soy Claudia Cesaroni y soy la profesora adjunta en la cátedra de Lucas Arrimada. Vamos a concluir entonces con los derechos y garantías de la víctima en el proceso penal y los derechos y garantías del acusado. Recordando que habíamos dicho que podemos pensar en 3 clases de víctimas y que el acusado durante el proceso también es víctima o puede serlo, porque es quien se enfrenta al poder punitivo del Estado. Pero ahora vamos a hablar de la víctima en sentido estricto, es decir, quien padece o ha padecido una afectación a un derecho. Derecho a la propiedad, derecho a la vida, a la integridad física, a su integridad sexual, a cualquier derecho. Habíamos dicho ya que el primer derecho que tiene es a la tutela judicial efectiva, eso es el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, punto 1181. Casi siempre que llega un caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con una afectación a este derecho, la tutela judicial efectiva, o por lo menos es parte de las violaciones que se denuncian. Para eso, la mayoría de los códigos procesales, si no todos, a esta altura, porque quedaban muy poquitas provincias no tenían reconocido el rol de querellante, reconocen el rol de querellante, es decir, que además de la presentación de la función o de la participación del Ministerio Público Fiscal en un proceso penal, la víctima directa tiene derecho a participar como querellante. En el año 2017 se sancionó además la Ley de Protección de Víctimas, que a mi juicio es bastante discutible porque le otorga un poder a las víctimas que a mí me parece en algunos casos funciona en detrimento de los derechos de los acusados, por ejemplo en el proceso de ejecución de la pena. La víctima a veces puede tener deseos o pretensiones distintas que la mera imposición de la pena. Y esto también es interesante para analizarlo cuando a veces, en función de protegerla, no se la escucha, ¿no? Digamos, hay casos en los que la víctima dice: yo no quiero ir a juicio, yo quiero cerrar acá, prefiero que me reparen de una manera que no necesariamente sea con el castigo penal. O bien, esto pasa a veces en los casos de violencia de género, la víctima intenta retractarse de una denuncia y esto a veces es obstaculizado entendiendo que eso es parte del proceso de la violencia. Bueno, hay situaciones que deben ser consideradas en su especificidad. Aquí también hay una discusión interesante sobre qué repara la víctima, lo que decíamos antes. ¿La repara solamente la imposición de una pena? ¿No? Podría pensarse en víctimas que buscan otro tipo de reparación. Hay una definición de Gil Lavedra, en el caso Bulacio, que actuó como un conjuez, en el que él dice: la imposición de la pena tiene un inequívoco sentido reparador para la víctima, restablece la dignidad y la estima de la víctima frente a sí misma y a la comunidad. Bueno, esto es una mirada sobre la función de la pena como restableciendo lo que ha sido afectado por el delito, por el delito. La víctima tiene derecho a la reparación, la víctima tiene derecho a una indemnización. La reparación no siempre es solo económica, puede ser una reparación simbólica, un pedido de disculpas, la publicación de la condena o del reconocimiento del delito en un medio público. Y tiene un derecho que para mí es muy importante, que está establecido en todas las sentencias de la Corte Interamericana, que es el derecho a la no reparación. Es decir, la víctima también tiene derecho a que lo que le afectó, sobre todo cuando estamos hablando de delitos cometidos por el Estado o sus agentes, no se repita. No solo que no se repita en ella, sino que no se repita en otras personas o colectivos de los que ella forma parte o no. Por ejemplo, estamos hablando de un caso de tortura. Bueno, parte del deber de no repetición es que esa imposición de torturas no se apliquen a otras víctimas. Las garantías del acusado vamos a ver que son muchas y las distinguimos entre penales y procesales. Las penales
la principal es el principio de legalidad, o sea, solo es delito lo que la ley dice que lo es, y ambas están pensadas, las penales y las procesadas, para limitar, como ya dijimos, el poder punitivo del Estado. El principio de reserva, solo lo que está descrito como delito, es decir, no es delito aquello que no está descrito como tal en la ley. Un delito tiene que ser una acción típica, antijurídica, culpable, y la persona tiene que ser punible. Y por supuesto hay un principio básico, que es que todo aquello que no está prohibido está permitido. La garantía de la ley previa, solo puede reprimirse una conducta si ya está descripta. La irretroactividad de la ley penal más gravosa. Aquí, por ejemplo, en el tema de la ley de víctimas, en algún caso yo intenté plantear que se le estaba aplicando a mi defendido, se estaba agravando su situación porque se imponían requisitos, por ejemplo, para salidas transitorias o libertad condicional, que no estaban al momento de cometer el delito. Bueno, me dijeron no tiene razón, señora, váyase. Pero bueno, es una discusión. El principio de no discriminación y el derecho, lo que ya dijimos, el derecho penal de acto y no de actor, es decir, se penan comportamientos, no formas de vida o de pensar, por más dañinos que sean, digamos, no. Y acá también es un tema interesante en cuanto a todas las discusiones con respecto a las políticas, al negacionismo, a las discusiones sobre si hay que sancionarlo penalmente o no. Es un tema interesante para pensarlo, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo pienso que no hubo 30.000 desaparecidos, sino que hubo 4.200. ¿Tengo derecho a decirlo o no tengo derecho a decirlo? ¿Tengo derecho a pensar eso o no tengo derecho a pensar eso? Eso es una práctica negacionista y hay que castigarla penalmente, o hay que dar una batalla en otro orden que no sea penal. Las penas no pueden ser confiscatorias, no pueden ser crueles, no pueden ser inhumanas, no pueden ser degradantes, deben ser proporcionales, y hay un principio fundamental que es el principio de no trascendencia de la pena, que quiere decir que la pena se le aplica a la persona y que no puede trascenderla, es decir, no se le puede extender a su familia, amigos, conocidos, etcétera, lo cual no se cumple, y lo vamos a ver en profundidad cuando hablemos específicamente del proceso de la ejecución. El principio de legalidad y el principio de reserva operan durante todo el proceso penal, es decir, como decíamos antes, hasta el final de la ejecución de la pena. Las garantías procesales operan también durante todo el proceso en el que el imputado está involucrado, es decir, durante la detención, durante cómo se hacen los allanamientos, dónde se lo aloja. La presunción de inocencia también debe operar hasta el momento de la condena, es decir, la culpabilidad se prueba, no tiene que probarla, no tiene que demostrarla el acusado, solo con excepción del enriquecimiento ilícito en el que se invierte la carga de la prueba. Por una convención, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Ley 24759. La carga de la prueba es una carga que tiene el Ministerio Público Fiscal, es decir, es quien tiene que probar. Por eso nosotros tenemos el principio de callarse la boca, o sea, el principio de no declarar, la garantía de no declarar contra uno mismo, ¿no? Digamos, yo no tengo que demostrar nada, salvo que quiera, ¿no? Si a mí me acusan de que maté a X y yo en ese momento estaba en otra provincia, pues bueno, entonces haré lo posible por traer las pruebas de eso. Pero si yo me callo la boca, bueno, demuéstrenme que yo estaba ahí, ¿no? Digamos, eso es claramente la carga de la prueba en manos del Ministerio Público Fiscal. Y en caso de duda, siempre la decisión tiene que ser a favor del reo, y eso tiene jerarquía constitucional. No es una decisión que abona la impunidad del delincuente. No, en caso de duda se está a favor del reo, porque afectar la libertad de una persona inocente es muchísimo más grave que, en todo caso, dejar a una persona culpable impune. Vamos a dejar acá y luego vamos a terminar entonces con
el quinto y ahora sí último video sobre las garantías procesales las garantías constitucionales en el proceso penal.